Hablantes del vino es el título de esta sección en la que paso a paso hemos ido conociendo algunos aspectos más del mundo del vino, cómo conservar el vino, qué vino escoger en un momento determinado y otras cuestiones que hoy vamos a intentar poner en práctica, ya que nos toca comida con amigos. Francisco Taguas, bienvenido. Hola, bienvenidos. Aquí todo lo que hemos ido aprendiendo vamos a empezar a ponerlo en práctica, aunque es verdad que hemos ido dando ejemplos y hemos ido explicando muchos aspectos del mundo del vino, pero cuando viene gente a casa, ahí ya todo lo que tenga aprendido y asentado hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver cómo elegir. Sí, eso que vamos a ver cómo elegir los vinos para una comida en casa. Ya te digo que hemos hablado de cómo elegir los vinos y supongo pues que lo podemos poner en práctica hoy, ¿no? Efectivamente, hoy lo que haremos es, con todas esas normas que hemos ido dando en los distintos programas, que siempre hemos ido metiendo alguna cosita de cómo elegir los vinos y algunas normas de servicio, pues hoy haremos una elección más, que es la de tener una cena una comida con amigos en casa. Y entonces, pues, como ahí tenemos marcado un poco las pautas, pues decidiremos qué vinos tenemos que comprar, ¿no? Uh-huh. Como hemos explicado otras veces, antes de decidir los vinos, deberíamos empezar haciendo algunas de las preguntas que ya en alguna ocasión hemos propuesto, ¿no? Yo te propongo que hoy, Rocío, tú seas la amiga que invita, Sí. y entonces yo te voy a hacer varias preguntas para delimitar un poco el objeto de nuestra compra, ¿no? Bien. La primera está clara, que sería ¿cuántas personas sois? Bueno, claro, sí. Es importante tener ese dato. Pues supongamos que somos 6 personas. 6 Perfecto. adultos, La sí. segunda sería si os gusta el vino, si sois aficionados al vino o sois gente a la que le da igual un poco Bueno, no el rollo. somos expertos, pero sí es verdad que de un buen vino pues nos gusta disfrutar, hay cierta curiosidad, ya te digo, sin ser expertos, pero sí que hay un cierto interés. Mm. Perfecto. Entonces me voy a permitir también deducir que si la anfitriona, que en este caso eres tú, eres algo aficionado al vino, en tu casa habrá unas copas adecuadas para disfrutar del vino, ¿no? Sí, bueno, eso creo, sí. Creo que sí, que cuento con copa buena. Bueno, Algunas pues veces creemos que sí, a lo para, mejor los detalles, pues a ver qué me puedes contar, pero creo que sí, que son buenas las copas. Bueno, pues yo te digo más o menos cómo tienen que ser las Mm, copas, ¿no? Las hay de muchísimas calidades. Hay copas que valen un capital, que son fantásticas, de unos mm, cristales finísimos y de una transparencia bestial. Pero en general, copas normales de las que usamos habitualmente, lo que tenemos que procurar, si queremos disfrutar un poco más del vino, es que sean de cristal fino, mm, que tengan forma de pera, es decir, que la base donde se deposita el vino, ¿no? La parte de abajo de la copa, sea más ancha que la boca, que es la parte por donde bebemos. Eso permite, con esa forma, que los aromas se concentren dentro de la copa y a la hora de beber, tú puedas, además de beber, o sea, de percibir el vino en la boca, también por la nariz. mm, Para esto es imprescindible también que aunque la boca sea más estrecha, a la hora de beber tu nariz entre dentro de esa boca o se acerque bastante, ¿vale? ujú, Las copas para el vino blanco suelen ser siempre un poquito más pequeñas que las del tinto, y los vinos espumosos, que son los vinos así un poquito más especiales, se suelen servir en un tipo de copas altas y estrechas, que creo que todos hemos visto, un tipo de copas que se llaman tipo flauta, que están hechas principalmente porque ahí la burbuja del vino se ve mejor y se expresa, digamos que en la burbuja, en los vinos espumosos, se determina también una parte de la calidad del vino, ¿no? ujú, Entonces en ese tipo de copas pues se aprecia mejor eso. ujú. Pues sí. Después de este pequeño repaso sobre las copas, pues vamos a ir a la búsqueda de los vinos. Como hemos quedado en que soy aficionado, digamos que vamos a hacer también, nos vamos a rogar el derecho de hacer del vino un poco el protagonista de la comida, ¿vale? Ujú.
Por lo tanto, aunque yo creo que vamos a decidir comprar 8 vinos diferentes, que puede parecer algo excesivo, pero es por tener una variedad, ¿no? Si, como he dicho, hacemos del vino el centro de la comida, pues queremos probar variedad de vinos, ¿no? Compraríamos 2 blancos, 2 botellas de blanco, 2 botellas de tinto joven, 2 botellas de tintos con crianza y 2 botellas de vinos de postre, ¿vale? Así a priori también nos puede parecer una barbaridad, 8 botellas para 6 personas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de una botella, casi siempre el cálculo que se hace es que sacamos 6 copas de 12,5 centilitros. En realidad, cuando vamos a un restaurante, las copas siempre están más cerca de los 15 centilitros que de los 12,5. Ahí, por tanto, saldrían solo 5 copas de una botella, ¿vale? Nosotros, jugando entre esas dos cifras, y como lo que vamos a hacer es probar, y tenemos varios vinos para probar, para no cansarnos y para no embriagarnos tampoco, lo que haremos será tomar aproximadamente 8 centilitros, ¿no? Que es como media copa de la que te ponen en un restaurante. Sí. Con eso, al final de la comida, a lo largo de toda la comida, pues cada persona, si ha decidido probarlos todos y lo máximo que puede haber llegado a beber son unas 4 copas de vino, ¿no? En una comida de 3 o 4 horas y entre aficionados al vino no es ninguna exageración. Pues ya tenemos. Ahí sobrará un poco de vino, pero bueno, ese vino luego se reparte y se lo lleva cada uno a casa para consumirlo en los días siguientes, porque 2 o 3 días va a estar todavía en disposición de consumirse. Sí, que aguanta bien, que ahí no tengamos problema por cambiar de vino y tener el resto para otro día, que no hay ningún problema, ni tampoco hay que apretarse más de la cuenta. Por lo tanto, tenemos. Exactamente, Claro. como en este caso somos 6 personas, luego el reparto se puede hacer bien. ¿Me explico? Si fuera una sola persona, pues sigue teniendo 8 botellas, pero Claro. aquí cada uno se llevaría 1 o 2 a su casa y las puede terminar perfectamente. Se llevaría 1 o 2 medias botellas. Claro. Sí, vamos, que no está mal hecho el cálculo, porque aquí se trata de disfrutar del vino y vamos más allá, porque hemos hablado sobre la cantidad y los tipos de vino. Ahora tenemos que elegir los vinos en concreto y bueno, seguiremos tomando decisiones. La próxima, ¿cómo decidimos qué vinos elegimos? Pues tenemos muchas posibilidades, ¿no? Para decidir qué vinos queremos tomar, ¿no? Qué vinos queremos comprar. Podemos decidir simplemente comprar vinos conocidos que nos gusten, o podemos definir que no, que al contrario, que sean vinos raros o muy novedosos. Podemos comprar de una sola zona de distintas bodegas para comparar qué se elabora en cada bodega, o dentro de esa zona de distintas subzonas, para intentar averiguar qué vinos diferentes se hacen en esa zona, en esa denominación de origen. Podemos comprar de zonas diferentes, de distintas denominaciones de origen, para compararlos y saber qué diferencia hay, por ejemplo, entre un vino atlántico y un vino mediterráneo, ¿no? Un vino de la cornisa norte y un vino de Valencia o de Cataluña. Pero antes yo te preguntaría, como anfitriona, si los vinos los vamos a elegir teniendo en cuenta a los invitados, o lo eliges tú, solamente lo eliges tú, la anfitriona, para intentar sorprender. Yo creo que sí, que hemos venido a jugar, vamos a sorprender. Vamos a intentar sorprender. ¿Cuál sería ese camino que deberíamos tomar? Bien, con esto de sorprender ya nos movemos en un Vamos terreno bien, ¿no? más fácil, porque nos da pie a ser más imaginativos, ¿no? Yo, hombre, si se trata ahora mismo de sorprender en el mundo del vino, también hay donde escoger, ¿no? Pero decidiría zonas emergentes, zonas que no fueran muy conocidas, salirnos de las zonas más habituales, que por cercanía, por cantidad y por presencia en el mercado son las que habitualmente compramos. Elegiría también variedades de uva diferentes a las que habitualmente elegimos. Ahora se están recuperando muchísimas variedades de uvas autóctonas. Elegiría también a lo mejor algún tipo de método de elaboración
diferentes, que muchos de ellos son métodos muy antiguos, que ahora se han empezado a aplicar, pero como la técnica ahora ha permitido mejorar esos métodos, pues están dando vinos también muy atractivos. Pues, O elegiría también por la forma de trabajar la viña, ¿no? Zonas atractivas pueden ser, por ejemplo, Campo de Borja, Utiel Requena, la Sierra de Salamanca. De las Islas Canarias prácticamente todo lo que llega es interesante. Cebrero, Uclés, en Jerez se están moviendo montones de cosas nuevas, muy novedosas, de vinos también que se hacen con estilos antiguos, pero que ahora estamos volviendo a elaborar. Luego, por ejemplo, en las variedades, pues hay una uva que ha empezado a sobresalir desde hace ya unos pocos de años, que es la Garnacha, que durante muchos años fue un poco despreciada porque tenía un carácter oxidativo, que ahora parece que se controla mucho mejor. Bueno, parece no, realmente se controla mucho mejor, y ahora se ha convertido en una de las reinas de las uvas de este país. Pero están también la Monastrell de la zona de Valencia, la Pietro Picudo de la zona del Bierzo y de León, la Giró, la Rufete, también de la zona de Valencia, de Piel Requena y de esa zona de Castilla-La Mancha, entre otro montón, como he dicho antes, que se están recuperando, ¿no? Los métodos de elaboración que se han recuperado también y que se están poniendo ahora muy en valor, pues la maceración con escobajo, en vez de quitarle el escobajo a la uva, como ya explicamos una vez, no se le quite y se le deja para que aporten la fermentación o crianza en tinajas o ánforas de barro. Esa misma fermentación en huevos o en depósitos de hormigón. La realización de todo el proceso de elaboración sin añadir sulfuroso. Y bueno, hay un montón de formas de trabajar el vino novedosas que, como he dicho antes, gracias a la técnica se pueden ahora aplicar y que salgan unos vinos bastante correctos y en muchos casos muy sorprendentes. El trabajo en la viña, pues se está ahora valorando mucho la edad que tiene la viña, viñedos de más de 30 años, la altitud a la que se planta esa viña. Muchas veces son bastante expresivas las viñas que están a más de 500 metros de altura, viñas que se recuperan de un abandono, que suelen ser viñas muy viejas también, y con características o de suelos muy característicos. En fin, ahí tenemos donde elegir, ¿no? Además, en muchos de los casos de los vinos estos novedosos que hemos decidido, estas condiciones se dan varias, ¿no? Y si te parece, ahora concretamos un poco más, ¿no? Sí, es que en realidad, bueno, te estaba escuchando atentamente porque me llamaba mucho la atención que técnicas tan antiguas sean ahora novedosas, que fíjate que no hemos inventado nada, pero la tecnología nos acompaña para conseguir pues esa calidad y mejorarla. Vamos, que el campo de los vinos sorpresa es prácticamente tan amplio como el del resto del vino, porque aunque puede parecer que sean vinos raros, aunque son muchos y muy diferentes también, en función de esas variables que nos has dado, ¿no? Sí, sí, sí. Esta explosión de vino, lo explico un poco por encima, se viene dando desde que hay unos nuevos actores, ya hace unos años, no hablo de 12 ni de 3, ¿no? Ya hace aproximadamente 9, 10 años que empezaron estos actores, digamos, a entrar en el mundo del vino, que son los wine lovers, los amantes del vino, ¿no? Que son una gente que les gusta mucho el vino, que no son profesionales. Algunos ya se han profesionalizado, ¿no? Pero otros siguen sin ser profesionales, pero que son muy activos en las redes sociales. Gente que constantemente está buscando referencias tesoros, en fin, vinos por descubrir que no haya probado nadie o que si lo haya probado poca gente, ¿no? Porque son de tiradas pequeñas. Entonces, esto puede ser una moda, ¿no? Pero si separamos bien el grano de la paja y buscamos, gracias a este movimiento y a estas nuevas oportunidades de mercado o de representación de tu vino, porque muchos de estos vinos no tienen una vida tan larga como para que se pongan en el mercado de la bodega, pero se están creando nuevas visiones del vino, se están creando
vinos, incluso se están creando identidades nuevas en algunas zonas, o sea, tipos de vinos muy identitarios que se habían perdido y que se están recuperando, algunos inventados nuevos, ¿no? Y la verdad es que desde mi punto de vista han llenado de variedad y de calidad el panorama vitícola español, ¿no? Y por no seguir en esto, voy a ya entrar un poco en lo que es escoger los vinos, ¿no? Yo, por ejemplo, los vinos blancos que hemos decidido que eran 2, yo escogería uno que tendría un corte mediterráneo, que hace poco estuve en una cata de la denominación de origen en Valencia y me sorprendieron mucho porque hay unos vinos en una zona de montaña de Valencia que me parecieron, para ser unos vinos del sur, extremadamente frescos y muy sabrosos. Muchas veces en algunos vinos la frescura está reñida con la sabrosidad, o sea, con que en la boca te impresionen los vinos. En este caso me sorprendieron porque eran frescos y además tenían esa sabrosidad, ¿no? El siguiente vino blanco que escogería, por novedoso también, y porque también creo que se están haciendo cosas muy interesantes, es un espumoso ancestral. El espumoso ancestral difiere del método tradicional, en que el método tradicional una segunda fermentación se hace en botella, y en este caso es la misma fermentación que vas haciendo el depósito. Digamos que coges el vino antes de que la fermentación acabe, lo metes en botella y dejas que termine esa fermentación dentro de la botella, ¿no? En vez de forzarla tú dentro de la botella, lo que hace es seguirla dentro de la botella. Es un método que no aporta tanta burbuja habitualmente al vino, pero a cambio respeta mucho la identidad varietal, con lo que consigues que no haya esa impronta tan fuerte que tienen los vinos de método tradicional de la crianza, ¿no? Luego pasaríamos a los vinos tintos jóvenes. Yo elegiría uno de Garnacha, por eso de que es la variedad estrella, que ahora además hay muchísimos y muchos bastante buenos, casi todos muy agradables, vinos que dejan muy buen recuerdo. Yo hoy escogería uno del norte, zona de Zaragoza, Calatayud, no sé, más o menos por esa zona, ¿no? Incluso algunos de la parte norte de Rioja, de pequeños vinos que se están haciendo allí, que son también bastante sorprendentes. Son vinos estos garnachas suelen ser muy vivaces, con una acidez muy potente, suelen tener aromas de fresa y frutos rojos, suelen ser muy parecidos a un caramelito en la boca, ¿vale? El otro joven, pues aquí, por ejemplo, podríamos entrar en ese juego que hablamos, ¿no? De elegir otra garnacha de una zona más cálida, como ya hemos hablado a lo mejor de la zona de Valencia o de la parte baja de Castilla-La Mancha, o elegir una de las variedades emergentes que preveamos nosotros que estemos viendo o que pensemos que puede quitándole o robándole un poco de espacio a esta super uva que se ha convertido en la garnacha, ¿no? Yo quizás la Prieto Picudo es muy atractiva, de la zona de la zona del Bierzo o de la zona de León, la Rufete de la zona de Valencia, la Monastrell también, y además todos estos vinos se pueden encontrar, vamos, no es difícil encontrarlo, ¿vale? Sí, va teniendo buena pinta esta búsqueda, vemos que hay variedad y casi que me parece un reto ahora decidir y encontrar cuál es el vino que vas a elegir, porque es que ya la propia elección del vino ya es un disfrute. La comida empieza varias jornadas antes, ¿no? Ese día que estás evocando ya lo estás preparando con bastante antelación y disfrutándolo, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es una de las cosas fundamentales cuando se aficiona uno al vino, ¿no? Que desde la búsqueda ya te estás divirtiendo, ¿no? También te quiebras un poquito la cabeza, ¿no? Pero Sí. bueno, sarna con gusto no pica. Si te estás divirtiendo un poco, pues ahí encontrar zonas, buscar, mirar, ¿no? Leer sobre ellas, leer sobre productores, sobre formas de viña, variedades, en fin. Yo creo que ese divertirse de la búsqueda es imprescindible. Si seguimos, pues ahora nos iríamos a elegir los tintos con crianza. Aquí, por supuesto, me va a permitir, yo creo que Rioja y Ribera no lo vamos a... Ribera de Duero vamos a intentar evitarlo, ¿no? Porque estamos aquí buscando algo novedoso, ¿no?
efectivamente, efectivamente. Ahora Ribera y Rioja, que tanto nos dan habitualmente, las tenemos que dejar un poco Sí, es aparte como el comodín, ¿no? Pues y vamos a evitar el comodín que estamos buscando efectivamente, sorprendernos, sí, ¿no? sí, sí, Mm, sí, sí, efectivamente. No, no, hoy las tenemos que dejar, no, no las denostamos ni mucho menos. Yo soy claro, amante, creo que lo he dicho ya varias sí. veces aquí, de los vinos de Rioja y de Ribera. Los hay excelentes, los hay regulares y algunos malos también, pero habitualmente se puede acudir a ellos con total garantía. Pero Ujú, como tratamos cosas novedosas, pues lo que tenemos en cantidad, hoy lo tenemos que dejar, ¿no? ujú, Yo me iría, por ejemplo, al Priorat, en Cataluña. Allí hay una gran calidad de vino desde hace ya bastantes años, 14, 15 años, que empezaron a poner las garnachas de allí, además, en boca de todo el mundo. Allí están algunos de los vinos más caros que se venden en nuestro país y algunos de los que tienen más reconocimiento internacional también. Allí aunque hay precios que son razonables y que están a nuestro alcance, ¿no? Pero suelen ser precios casi siempre altos, ¿no? Luego, otras zonas que me han ido gustando mucho son Ribera Sacra, León, El Bierzo, ya he hablado de ello. En Madrid se están haciendo muchas cosas también interesantes. Algunos andaluces, de Granada o de Málaga. En la Sierra Norte de Sevilla hay también vinos sorprendentes, algunos con crianza verdaderamente interesantes, ¿no? Eh, de estos tintos podemos encontrar en diferentes modos de elaboración, ¿vale? Entonces yo recomendaría que si no le tenemos miedo a sabores y texturas y aromas novedosos, pues modos de elaboración extraños, ¿no? Como los que hemos hablado antes, de huevo de hormigón, con raspón, cualquiera de esos. Si no nos queremos arriesgar tanto, pues dentro de esas mismas zonas, la mayoría de los tintos son de elaboraciones tradicionales, ¿vale? Una que a mí me sorprende últimamente, pero da vinos verdaderamente extraños en comparación con lo que estamos habitualmente acostumbrados a probar, es la maceración con raspón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya digo que dependiendo de la cantidad de riesgo que queramos asumir, pues así debemos de... Yo se me ha dado el caso ya en alguna comida que he llevado vinos así muy novedosos y los he tenido que dejar aparte porque la mayoría de la gente arrugaba la nariz, ¿no? Porque parecían, son sabores tan extraños Claro. que te chocan, ¿no? Mm. Y ya por acabar también podemos elegir los vinos de postres, ¿no? Hacemos un poco como con Rioja y Ribera del Duero, ¿no, Rocío? ¿Recuerdas Sí. Nos quitamos los las más zonas donde típicos, ¿no? efectivamente, que suelen ser los Mm, de Jerez, ¿no? Los de Huelva, los de Montilla, sí. esos son los que normalmente están más a nuestra mano, ¿no? Yo hace unos años visité la Charquía malagueña, la Sierra malagueña, por la parte de... bueno, una sorpresa, yo sabía lo que iba, pero me superó. Allí hay unos vinos blancos dulces extraordinarios, de uva moscatel, así que yo Mm, intentaría, no son baratos, pero os aseguro, porque en casi todas este tipo de lecciones, entre los aficionados y los menos aficionados, casi siempre las grandes alegrías te las dan los vinos dulces, porque mm, primero les suelen gustar a todo el mundo, y luego si es un vino dulce sorprendente, además de gustarte, te, digamos que un poco te enamora, ¿no? Te hechiza. Entonces yo buscaría ahí en las sierras de Málaga, que hay algunos moscateles extraordinarios, yo digo que no son baratos, pero creo que la calidad del precio y la cantidad de placer que te aportan merece la pena. Buscaría también, por ejemplo, algunos fondillones de Alicante, que suelen ser vinos caros también, pero los hay también asequibles. También son vinos que pueden resultar extraños a veces por los sabores tan potentes que tienen y tan distintos de lo que estamos habituados, pero merece la pena. Luego, en España se hacen algunos vinos de hielo, que son unos vinos que en el proceso se congela la uva o bien en la cepa de una forma natural en la zona donde hace mucho frío. Aquí eso es muy difícil, o de forma artificial, no metiéndolo en tanques de congelación. Y algunos también que se hacen a partir de la botrytis cinerea, que aquí también hay muy poco. Los dos tipos de elaboración, estos dos tipos de elaboración, lo que hacen es que concentran, digamos, de alguna manera parecida al azoleo, las cualidades de la uva y luego al tú extraer el vino, pues está mucho más concentrado, ¿no? Son bastante más frescos que los de azoleo, pero unas características parecidas, ¿no? No hay muchos, pero algunos hay. Podríamos buscarlo, vinos de hielo o de botrytis cinerea. Y, y,
Y yo, en este caso, sin ningún tipo de problema, daría un salto al país vecino, a Portugal, porque allí están uno de los vinos dulces más reconocidos del mundo y además de una calidad y unos precios excepcionales que son los Oporto. Sí. Eso en la mayoría de nuestros supermercados suele haber algún Oporto y yo rara vez he probado un Oporto malo. He probado Oportos que me han gustado más o que me han gustado menos, pero que haya decidido no bebérmelo porque no es imbebible, no los he encontrado. Así que creo que también sería una buena decisión. Ujú. Bueno, y con esto ya hemos acabado la elección de todos nuestros vinos, ¿no? Ahí es nada, hemos acabado la elección, pero hemos dado un repaso, hemos hecho un viaje por distintas zonas, variedades, estilos y es verdad que hemos acabado la elección, aunque nos queda ponerla en práctica. Quizá para el servicio deberíamos seguir algunas recomendaciones o, por supuesto, estamos eligiendo los vinos y tampoco hemos elegido el menú. ¿Cómo los maridamos? ¿Cómo maridamos estos vinos que hemos dicho al principio son los protagonistas de la velada? Pues yo creo que aquí en este caso podríamos adaptar un poco la comida con estos tipos de vinos. Por supuesto, podemos elegir muchísimas variedad de comida, ¿no? Ujú. Muchas clases de comida. Eh, mm, Antes de meterme en eso, voy a dar también una pincelada de cómo se sirven los vinos, ¿no? Del orden de servicio de los vinos, ¿no? Muy rápido. Se sirven los blancos antes que los tintos, los jóvenes antes que los que tienen crianza, ¿vale? Sean Ujú. blancos o tintos, los vinos jóvenes antes que tienen crianza, y los secos antes que los dulces. Por Ujú. lo tanto, en nuestra elección, pues yo creo que la línea estaría clara, ¿no? Los blancos primero, los dos blancos, luego los dos tintos jóvenes, luego los tintos con crianza y luego los dulces, ¿no? Sí. Esto no tiene que ser nunca tan muy estricto, ¿no? Esto se hace porque claro, si pruebas primero un vino con mucha potencia de sabor o con mucha capacidad de llenarte la boca, como son los vinos dulces, todo lo que pruebes detrás no te sabe ya bien, Mm. no te sabe igual, ¿no? Entonces, esa es la teoría de esta enseñanza. Eh, si le vas a dar un buche al vino dulce y luego vas a comer y ya se te ha olvidado en la boca, ya no recuerda el sabor de ese dulce, no pasa nada, porque luego es distinto, ¿no? Pero Mm. si lo hacemos con un poquito de orden, siempre creo que lo vamos a disfrutar más, ¿no? Ujú. Con respecto a los platos, pues los blancos, como han sido blancos medianamente ligeros, pues con aperitivos ligeros, ¿no? No demasiado salados ni demasiado grasos. Alguna ensalada suave que tenga fruta, los mariscos de concha, almejas, mejillones, las gambas Ujú. o langostinos, algún queso de sabor suave, no Sí. de crema suave, sino de sabor suave, queso Ujú. fresco, porque de crema suave hay los camembert, por ejemplo, Ahí sería muy que graso, más graso, ¿no? sí, 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 es muy Mm. graso y se carga cualquier vino. Ujú. Luego seguiríamos con los vinos tintos jóvenes, ¿no? Ahí podríamos meter ya un poquito o entrantes más contundentes como el chorizo, la caña de lomo, la cecina, algunos patés, ¿no? O ya meternos en platos, Mm. algún pescado azul a la plancha, algún atún encebollado, no demasiado sabroso, o alguna carne magra, ¿no? Como pollo, conejo, perdiz, ese tipo, ¿no? Los tintos con crianza, yo creo que son los que más acostumbrados estamos a maridar, ¿no? A platos principales de carne o guisos de pescado con un buen fondo, ya con mucho sabor, quesos curados y sabrosos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer un impas y no seguir comiendo mucho, podemos meter una tanda de quesos por medio, ¿no? Que nos relajen un poquito el paladar y con los tintos, con los vinos tintos de crianza ya vayamos limpiando y suelen también crear unas armonías bastante interesantes. Y luego, para los dulces que hemos recomendado, que son vinos dulces, pero no extremadamente dulces, una armonía que siempre me encanta mucho, que es con los quesos azules, ¿sabes? O incluso con quesos con gran sabor, pero no excesivamente grasos, ¿no? Ujú. Pero con los quesos azules suelen hacer solemos tener una armonía, además muy completa, porque hay momentos en que el queso y el vino dulce se unen y otros momentos en que son totalmente contrapuestos y te generan bastante placer también, Ujú. ¿no? También podríamos frutas bañadas en chocolate, que ahora se dan bastante, Sí. o alguna fruta natural directamente.
alguna fruta natural que sea dulce, o las frutas naturales secas, ¿no? Los orejones, los higos pasas también, ¿vale? Vamos, que ya Hasta tenemos ahí creo yo que... tenemos el menú casi acotado, y lo último que nos faltaría es ver a qué temperatura se sirven. Entiendo que los blancos más fríos que los tintos, siempre se dice que los tintos a temperatura ambiente, pero creo que es una frase hecha que no tiene en cuenta que estamos en Andalucía y que suele haber 40 y tantos grados en verano. No sé qué me puedes contar en este aspecto. Pues efectivamente, lo has definido muy bien. Lo de los blancos fríos es correcto. Los blancos casi siempre hay que ponerlos fríos. Aquí, bueno, en nuestra tierra, obviamente, salvo la semana esta que llevamos ahora de Sí. temperaturas heladoras, el resto del año estamos por encima de los 18, 19, 20 grados. La temperatura en general de los blancos de servicio es entre 5 y 8 grados, que es la temperatura que cualquier frigorífico de una casa Sí. nos aporta, ¿vale? Los tintos, pues entre 12 y 18 grados es como se suelen servir, que aquí es prácticamente todo el año tienes que enfriar los tintos. Claro. ¿Cuál es la forma de enfriarlos? Pues habitualmente no meterlos en el momento en que se meten los blancos, sino meterlos un poquito más tarde, ¿no? Si metes los blancos el día anterior, pues los tintos los puedes meter esa mañana, la mañana del mismo día de la comida, ¿vale? Y luego lo sacas un poquito antes también de la nevera y ya ahí se atempera, ¿no? Hay un momento en que estás entre esos 12 y 18 grados, que el tinto es cuando está más expresivo, ¿no? Y los dulces se sirven también siempre entre 8 y 10 grados, ¿no? Una temperatura fresca, pero no excesiva, ¿vale? Entonces, prácticamente aquí en Andalucía todos los vinos hay que enfriarlos para que estén a buena temperatura. Salvo, ya digo, salvo la semana esta que podíamos haberlo puesto en la ventana, pero Hasta los blancos los podríamos haber dejado en la ventana, desde luego. hasta los blancos, pero el resto del año tienen que pasar por la nevera un poquito si queremos disfrutarlo en plenitud. Claro. De hecho, yo recomendaría que cuando estamos en pleno verano, o a partir de estas primaveras calurosas que tanto se estilan aquí, yo bajaría esas temperaturas de servicio, las bajaría a 1 o 2 grados, porque nosotros aquí tenemos el problema, que ya creo que también alguna vez lo hemos hablado, que no solo el vino tiene que estar a 5 o 8 grados, sino que cuando lo sacas a un ambiente de una casa normal andaluza de 30 grados, y aunque tengas un aire acondicionado de 20 o 25 grados, el vino en poco tiempo en la copa se calienta, ¿no? Entonces, en vez de 5 grados, si lo puedes sacar a 3, pues el primer buche se lo darán muy frío, pero el segundo, el tercero y el cuarto estarán a 5 grados y los restantes pues estarán entre 6, 7, 8 grados, ¿vale? También es importante aquí en Andalucía servir las copas cortitas, para que el vino no se quede mucho en la copa y no se caliente, ¿vale? Sí, eso es Así ya que, bueno, algunos detalles para poner en práctica esta velada que hemos preparado con todo el cariño, con todo el detalle. Y bueno, pues esperamos poder aplicar pronto estos consejos. Como siempre, como es habitual en estas secciones, Francisco, acabamos con una pregunta y emplazamos a nuestros oyentes a que la respondan. Aquí tengo delante las respuestas de la sección anterior. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lanzamos la pregunta de esta sección? ¿Te parece? Sí, yo creo que primero la pregunta, ¿no? Y luego vamos a lanzar la pregunta y luego ya resolvemos el sorteo de la edición anterior. Pues, ¿qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes? Pues que nos digan al menos 2 variedades de uva que hayamos nombrado en este programa. Un par de variedades, han sido varias, más de 2, más de 3 y más de 4 las que hemos mencionado. Así que pueden escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 699-249-122 contestando a esa pregunta. Al menos que nos digan, a esa cuestión, que nos digan al menos 2 variedades de uva que se hayan nombrado en este programa. La pregunta de la sección anterior era... les preguntábamos a nuestros oyentes que cuál era el lugar menos apropiado para guardar el vino. La respuesta, la cocina, por aquello de los cambios de olores y de temperaturas más frecuentes que en el resto de nuestra casa. Y son 15 personas las que han participado. De cada uno de ellos, cuando nos han enviado el mensaje, les contestamos adjudicándoles un número. Y han participado por este orden: Isidro, Antonia, Antonio, Joaquín, Ana, Elena, Mari Carmen, José Antonio, Ana, Manuel, Rosario, José Antonio,
Mari Carmen, Antonia y David. Esto además me sirve para hacerme una idea de cuáles son los nombres más frecuentes por la zona. Pocas rosarios hay para todas las que hay por aquí. En fin, 15 participantes. Vamos a dar el número 1 y el número 15 en la aplicación que utilizamos para hacer el sorteo. Y le voy a dar ya la bolita, Francisco, a ver en qué número se para. El número 14, Antonia López Galán. Antonia López Galán, para ti esa botella de vino de la sección anterior. Y bueno, ya nos pondremos en contacto con ella, como es habitual, para que recoja esa botella de vino y la pueda disfrutar. Francisco, ¿ya tenemos ganadora? Muy bien, perfecto. Pues también me gustaría decir, antes que no Sí, lo hemos dicho antes, el vino que cierto, regalamos esta semana. ¿verdad? Sí. Esta semana, por gentileza de Vinos de la Frontera, como siempre, de la empresa distribuidora de vino, vamos a regalar un amontillado Micaela de Bodegas Barón en Sanlúcar de Barrameda. Es un vino que da muchas alegrías cuando lo prueba uno. Es un vino bastante asequible en el mercado, pero está muy, muy bueno. Es un gran representante de los amontillados de media crianza de la zona de Sanlúcar. Pues para conseguirlo solo tienen que escribirnos un mensaje y luego ya que la suerte decida, nos tienen que contestar diciéndonos 2 variedades de uva que hayamos nombrado en este programa. Si lo estáis escuchando en directo podéis acudir al podcast, lo buscáis en YouTube, que es donde lo subimos habitualmente, y bueno, lo volvéis a escuchar. Apuntáis esos 2 tipos de variedades de uva y bueno, participar, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y sobre todo aplicar todo lo que aprendemos en esta sección con Francisco Tagua, Hablantes del Vino. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A vosotros, como siempre. Un abrazo.